Hay algo interesante que pasó en el siglo XX y posiblemente fue un evento que quedó marcado para la historia. Era el año de 1912. Desde el año de 1909 se había empezado a construir lo que sería el barco más extraordinario de la historia de la humanidad. Millones de libras esterlinas se habían invertido para construir este gran barco. Era el orgullo de un país, era el orgullo de una empresa, era el orgullo del mundo al tratar de construir el transatlántico más grande de la historia de la humanidad, más moderno y más seguro. Usted ya sabe de qué estoy hablando. Y el barco se llamaba el Titanic. Es increíble que en el 2012 llegó una fatídica noche. Una noche que lo cambió todo. Porque a las 11:40 de la noche del 14 de abril, la historia cambió para ese barco. El barco había zarpado del puerto de Southampton el 9 de abril de 1912 y solamente unos días después estaba teniendo una crisis impresionante. El barco se estrellaba contra un iceberg, un pedazo gigante de hielo, y el barco empezaba a tener una emergencia impresionante. 1,500 personas perdieron la vida en ese fatídico accidente y la historia lo marcó como una de las grandes tragedias del siglo XX. Pero hay un punto que muchas personas no lo escucharon y se ha confirmado a través de la historia. Muchos preguntaron, ¿qué fue lo que pasó? Algunos dijeron, los barcos salvavidas no tuvieron la cantidad de capacidad para poder evacuar al barco. Otros dijeron, el timón del transatlántico era demasiado pequeño para maniobrar a corta distancia, y empezaron a sacar cantidad de posibilidades por lo cual el barco tuvo el accidente. Pero en tanto interrogatorio llegaron y descubrieron algo, que hubo un hombre llamado David Blair. Este hombre estaba en el equipo de segundo comandante del Titanic. Había participado completamente en toda la preparación y en todas las pruebas para que el Titanic zarpara. Pero hubo algo interesante que le pasó a David en el último día cuando el barco iba a zarpar. Llegó una orden de que David no podía ir como tripulante en este barco. Que una persona que tenía una posición más alta en la compañía y que posiblemente tenía más experiencia tenía que tomar su lugar. David estuvo muy decepcionado y salió tarde de ese barco con su cabeza abajo porque no había tenido la oportunidad de estar en el viaje inaugural del Gran Titanic en el 2012. Él se fue para su casa, pero él se llevó en su bolsillo una llave como esta que está aquí. Una llave que su familia la entregó hace unas 2 décadas atrás. Una llave que abría uno de los gabinetes del lugar donde se visualizaba completamente el panorama del barco y donde estaba guardado estos binoculares que están aquí. Esa llave terminó en la casa de David y esa navegación no permitió, o ese viaje no pudo contar con este pequeño instrumento. El Congreso de los Estados Unidos llamó a la persona encargada de la posición a preguntarle algo. Le preguntaron, ¿cómo se pudo haber evitado el accidente? Y este hombre dijo, yo nunca pude sacar los binoculares del gabinete donde estaban guardados porque había una llave perdida. ¿Qué pasaba si usted los hubiera podido tener en ese momento? Hubiera podido dimensionar
la distancia donde estaba el iceberg y hubiera podido dar la orden para que el barco evitara la tragedia. Una llave perdida trajo una tragedia impresionante. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque en la iglesia de Cristo hay para muchos una llave perdida. Una llave perdida que si yo no tengo claridad de esa llave y si nunca encuentro esa llave, tendré una tragedia eterna porque nunca podré estar cerca de la misma presencia de Dios en mi eternidad. Eso quiere decir que hay una llave en la vida de cualquier persona y de cualquier cristiano que define una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios, una eternidad en la presencia del Rey o una eternidad en algo que la Biblia misma denomina infierno. Y cuando miramos eso, hay una llave perdida. Y esa llave perdida tiene que ver con que muchas personas que se congregan hoy en las iglesias no han podido entender la gran diferencia entre ser un fan del Señor y ser un seguidor del Señor. Hay una gran diferencia entre ser un fan del Señor y ser un seguidor del Señor. El fan solamente está afuera. El seguidor camina en la misma presencia del Señor. Y esa llave perdida de no tener esa claridad lleva a que muchas personas vivan una vida religiosa sin tener una relación completamente personal con el Señor, porque nunca tuvieron un encuentro que cambiara completamente su vida. Vamos a caminar a través del libro de Juan los próximos domingos y vamos a ir descubriendo cosas extraordinarias que el libro de Juan nos puede enseñar. Y quiero invitarte a que abras la escritura en Juan capítulo 3, versículo 1, y dice así la historia y la palabra el día de hoy. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Cómo dice la historia? ¿Cómo dice la palabra que se llamaba ese hombre? Se llamaba Nicodemo. ¿Qué cargo tenía? Era principal entre los judíos. Era un hombre reconocido. Era un hombre que tenía una posición. Cuando nos damos cuenta que era principal entre los judíos, era un hombre que era fariseo. Era un hombre que conocía muy claramente quién era el Señor. Era un hombre que estudiaba la ley. Era un hombre conocedor completamente de la ley. Muchos dicen que estos hombres estudiaban tanto la ley que la memorizaban completa. Algunos dicen que ellos memorizaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Eran hombres que tenían un alto nivel religioso. ¿Qué quiere decir eso? Era que su conexión con su religión era prioridad. Ellos juraban ante varios testigos que iban a cumplir la ley completamente. Y todo mundo todo el tiempo los estaba vigilando para ver si era verdad su promesa o no. Quiere decir, eran hombres con un alto estándar en su religión. Ese era Nicodemo. Y dice que había un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo, principal dentro de los judíos. Ahora, ¿qué pasa con este hombre? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, yo quiero que analicemos un poquito el texto y empecemos a sacar algunas cosas. Primero que todo dice, vino a Jesús de noche. Siempre a mí me enseñaron que cuando vino a Jesús de noche me decían, como no quería que lo vieran, entonces vino a Jesús de noche. Pero yo cuando leo la escritura me doy cuenta que no dice eso. Vino a Jesús de noche, posiblemente, esa ya es mi manera de ser. Quiero salvarle un poquito la reputación a Nicodemo, posiblemente porque en el día trabajaba. Entonces por la noche fue donde Jesús. Posiblemente porque quería tener un tiempo más largo con Jesús que solamente un momentico cortico. Entonces, ¿qué hizo? Esperó y buscó un momento en que Jesús estuviera solo. Posiblemente iba de día y le agarró la tarde. Tenía algo de hispanidad por ahí metida, de lo que nosotros éramos antes. No, ya no.
Entonces, ahora, hay muchas cosas, pero llegó de noche. Entonces, cuando yo miro el texto y digo, este vino a Jesús de noche, yo me quiero quedar con la palabra vino, porque él vino. ¿Me hago entender? Tuvo un encuentro con Jesús. No me importa si hubiera dicho la madrugada, no me importa si hubiera dicho en la tarde, vino en la noche, pero vino. Qué lindo que usted vino el día de hoy a tener un encuentro con Jesús. Qué bueno que usted vino a adorarle con todo su corazón. Qué bueno que usted se conectó hoy para escuchar la palabra, porque vino a tener ese tiempo. Quiere decir, me expongo a algo. Ahora, note lo siguiente en el texto. Y le dijo, Rabí, inmediatamente reconoció a Jesús a este nivel. No lo reconoció como cualquier persona. ¿Lo llevó a qué? A este nivel. Ahora, quiere decir que a él le gustaba Jesús. Tenía una simpatía por él. Tenía como que, wow, este maestro sabe. Le puso la palabra rabí. Rabí significa un maestro de alto nivel. Ahora, sigue un poquito más. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y inmediatamente le empieza a echar flores. Porque viene y le dice, sabemos que has venido de Dios. Quiere decir, wow. Tú sinceramente, Jesús, eres algo extraordinario, eres chido, eres increíble, eres padre, eres wow, eres lo máximo. Eso está diciendo Nicodemo. Y sigue un poquito más. Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces. No, lo que tú haces es una cosa increíble, extraordinaria. Gracias a Jesús era Jesús, porque si no estuviera ya flotando en el aire con todo lo que le estaba diciendo este hombre. Si no está Dios con él. Entonces, él tenía una claridad y tenía un aprecio y tenía un cariño, y a pesar de que ese hombre era de este equipo, de estos hombres de la ley con los cuales Jesús tuvo mucho problema con los fariseos, a pesar de eso, note algo, él tenía una admiración, quiere decir, era una persona que había estudiado y se daba cuenta qué pasaba con Jesús. Pero pasaba algo con Nicodemo. Nicodemo no había tenido un encuentro con él. Nicodemo había tenido un encuentro con su religión. Y en su religión era extraordinario. Y yo estoy seguro que gran parte de los que estamos aquí hemos tenido un encuentro con nuestra religión. Porque hemos nacido en una religión determinada, las cuales nuestros padres quisieron. Pero lo que está pasando aquí es posiblemente la escena y la historia de muchos de nosotros. Tenemos un encuentro con la religión, pero no tenemos un encuentro completo con nuestro Señor. Ahora, la pregunta para resolver en los próximos minutos es, ¿qué pasa cuando tengo un encuentro real con mi Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí está el primer elemento que te quiero poner en tu corazón hoy, es que dejo de ser un fan y empiezo a ser un seguidor de Jesús. Dejo de ser un fan. ¿Un fan qué hace? Un fan está afuera, no está adentro. Un fan no se involucra. Un fan está ¿dónde está el fan? El fan grita en el estadio, no está ahí metido en medio de todo. No, está desde lejos y está haciendo barra y está animado, pero termina el juego y él se va. Ahora, el fan no hace parte de. Cuando tú entras al estadio de los Astros, tú vas a ver que el estadio tiene cantidad de miles de sillas. Y cuando el estadio está completamente lleno, están todos los fans. Pero hay algo que pasa. Los fans gritan, pero lo que realmente hacen la diferencia en el juego, ¿quiénes son? Los jugadores. Hablaba con un niño que me decía, estaba vestidito de beisbolista, y le preguntaba, ¿cómo quién quieres ser? Yo quiero ser un jugador de verdad. Yo quiero ser como Carlos Correa. Y yo pensé y yo dije, ok, tienes la posibilidad de serlo. Yo, a estas alturas, no tengo la posibilidad de ser un Carlos Correa. Yo puedo seguir siendo un fan, pero si tú trabajas duro, posiblemente lo vas a lograr. Tú vas a poder hacer jonrones. Yo no. Yo solamente voy a poder gritar.
Ahí mismo me quedé pensando y dije, hay una gran diferencia. Que cuando yo voy al estadio, Carlos hace jonrones, yo solo lo animo. Cuando él sale de ahí, él trabaja fuertemente para hacer jonrones. Yo me voy a dormir, a comer y a hacer otras cosas. ¿Nota la diferencia? Él está adentro del fuego, yo estoy afuera. Él marca una diferencia y hace ganar al equipo, yo estoy animando. En la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Hay alguien que está aquí. Ahora, note la diferencia, y yo quiero que esto quede supremamente claro, porque el fan dice, escuche, dice, Jesús es grandioso, yo amo a Jesús, Jesús me perdona, esto es genial, esto es maravilloso, me encanta saber que voy a entrar al cielo, esto es grandioso, Jesús es el mejor maestro que ha existido, esto es increíble, nunca voy a decir nada en contra de Jesús, yo amo a Jesús. Quiero decirte, esto es un fan, un fanático. Pero hay una gran diferencia entre un seguidor. Mire cómo habla un seguidor. Un seguidor dice, yo estaba perdido y ahora vivo. El pecado me tenía prisionero, pero el Señor me liberó. El Señor es el timón de mi vida. Tengo una relación continua con Él. Vivo para Él, siento su fidelidad, siento su provisión, siento su cuidado. Él me llena de su amor, me llena de su paciencia, me llena de su bondad, me llena de dominio propio. Él es mi refugio, Él es mi roca, Él es mi sostén, Él es mi todo. Yo siento su poder, crezco a su imagen. Antes estaba condenado a la muerte, ahora estoy condenado a la vida. No condenado, pero estoy decretado para la vida. ¡Wow! Cuando noto esa diferencia, eso me lleva a que yo no estoy en la gradería, yo estoy en el campo de juego. ¿Lo comprende? Yo quiero hacer jonrones. ¿Quieres hacer jonrones o quieres estar afuera? Dos cosas diferentes. Los dos van al estadio. Uno grita, el otro juega. Uno está out, otro está in. ¿Dónde estás tú? Realmente eres parte del juego. No sé si Carlitos Correa está por ahí, papá. Perdón que te estoy aquí. ¿Ah? Pero Dios te guarde y bendiga. ¿Ok? Pero le dices a Carlitos que me dio el ejemplo para hoy. Porque yo quiero hacer jonrones. Yo no quiero estar en la banca. Yo quiero estar acá. ¿Dónde quieres estar tú? Hay tantos jonrones por batear. Bajo la dirección y la provisión del Rey. Hay tantas cosas que el Señor quiere hacer contigo, pero que acá solo las verás que las haga en otros. Pero estando acá, en el juego, como seguidor de Jesús, hay una súper gran diferencia. El fan piensa que con un poco de maquillaje está bien, pero Jesús piensa en un cambio de imagen completamente para sus hijos. El fan solamente cree que requiere un poquito de decoración, pero el Señor Jesús piensa en una remodelación completa. El fan solo quiere que Jesús lo inspire, pero el seguidor ve completamente la obra y el poder de Dios guiando y dirigiendo su vida para siempre. Nota la diferencia. ¿Dónde estás? Es muy fácil confundirse. ¿Qué pasa cuando tengo un encuentro real con Jesús? Dejo de ser un fan y me convierto en un seguidor de Él. Pero llega un segundo elemento. Me despojo de mi antigua manera
de vivir. Vaya conmigo al versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando analizas el texto y dice, primero el Señor dice, de cierto te digo, quiere decir, te lo aseguro. Eso es lo que está diciendo. Te está diciendo, ¿sabes qué? Es que si no me crees, estás vea. Eso está diciendo. Que el que no naciere de nuevo, quiere decir, el que no termine con algo y empiece con una vida completamente nueva, no podrá ver el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué pasa en el reino de Dios? Yo camino con el rey. Y a veces muchos de este lado, fans, quieren caminar con el rey, pero yo necesito primero que todo, está diciendo el Señor, tener un nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué tengo que dejar? Cuando yo tengo un nuevo nacimiento, tengo que decir, ¿qué significa eso? Eso significa que el Señor entra a mi vida. Eso significa que yo declaro con mi boca que tengo un Dios, no una religión, no el nombre de una iglesia como esta. Somos una iglesia y aquí vemos un poco de imperfectos, pero hay un perfecto que mora en el corazón de los que confiamos en Él. Ese es el perfecto, es declarar con mi boca que yo necesito al Señor. Entonces, mi orgullo, yo tengo que dejarlo atrás y dejar que Jesús controle mi vida. Mi avaricia, tengo que dejar de pensar solo en mí y tengo que pensar en los demás. Mis decepciones y dolores, tengo que soltarlas porque sé que Jesús me va a consolar, me va a guiar y el Espíritu Santo me va a dar dirección. ¿Qué más? Mis pasiones, wow, hay una cantidad de pasiones y dominios de la carne. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que la rompa para poder caminar libre en Cristo Jesús. Mire lo que dice Colosenses de lo que significa esa vida antigua. Dice Filipenses 3, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora a las cosas de este mundo. Ahora, yo sé que algunos se preocuparon ahí, pero déjeme aclararle algo. Ahí está diciendo, hay que morir a cosas pecaminosas y terrenales. No tiene nada que ver con la inmoralidad sexual. Aquí no está diciendo, no tiene nada que ver con la relación sexual. Ya se tranquilizaron. Ya se tranquilizaron. No, la relación sexual es regalo de Dios. Disfrútela en la bendición de Dios, en lo correcto, en los parámetros del Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Fuera la fornicación, fuera el adulterio. Eso es lo que está diciendo aquí. Está diciendo, wow, hay algo que el Señor dio puro y que nosotros contaminamos. No tiene nada que ver con la impureza, con las bajas pasiones, con los malos deseos. No sean avaros. Eso nos está diciendo, avaros. No pensemos solamente en nosotros mismos. Versículo 6 dice, a causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero, dice aquí, ahora es el momento de eliminar el enojo. ¿Dónde están los enojones? Entreguémosle ese mal genio al Señor. Sacudámonos. Señor, agarra este mal genio que me está poniendo viejo. Y está marcándose aquí, se le marca uno aquí. Todo el tiempo, sí me va a entender, dice, wow, esos enojones, la furia del comportamiento malicioso, la calumnia y la lengua sucia. Wow, todo esto significa ¿qué? Transformación. Tengo que hablar diferente. No puedo seguir hablando igual, actuar diferente. Visito lugares diferentes, hago relaciones diferentes. El Señor empieza a crear en mí una nueva criatura. No solamente el maquillajito que le ponen a uno para que no se le vean las arrugas y el brillo. No, ¿sabe qué es? Tiene que ver completamente con una transformación, un nuevo nacimiento. Ahora, en mi vida antigua, yo controlaba mi vida. En mi nueva vida, Cristo la
controla. Eso es lo que la Escritura nos está regalando hoy. El versículo 10 dice, vístase con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces Él dice, mire, vístase, pero saque lo antiguo. Ya sáquelo, ya ese vestido no le sirve. Yo a veces lo explico de esta manera. A veces tenemos allá la talla 2 de la hermana y la hermana ya va en talla 18, todavía tiene el vestido 2. Allá, no, sáquelo que le estorba en el closet. ¿Sí me comprende? Están despiertos, ¿no? Yo solamente era para ver si estaban despiertos. Wow, despojar significa, hay algo que hay que quitar, que ya no soy eso. Soy una nueva ¿qué? Creación en Cristo Jesús. Hubo un hombre allá en la maratón de Londres en el 2002. Su nombre era David. Otro David. No, su nombre era Scott. Pero miren lo interesante de Scott. Él era un arquero de fútbol. Y él decidió ser un hombre que quería correr la maratón de Londres con un vestido de profundo buceo de los años 1940. Y ese vestido pesaba 133 libras. Y él se presentó a la maratón de Londres con 133 libras y su vestido que era casi como un robot. Lo interesante es que rompió récord en esa maratón. Rompió récord. Ha sido el hombre más lento en cualquier maratón en toda la historia de la vida. Mírelo, póngalo ahí. Ahí está, mírelo. Se gastó 5 días, 8 horas, 29 minutos y 46 segundos. En el 2012 él dijo, yo quiero volver a correr otra vez. Pero las reglas habían cambiado. Y le dijeron, el que no llegue en el mismo día está eliminado. ¿Qué pasó? Quedó por fuera. Ahora, ¿por qué les comparto esto? Porque si usted está en este lado que es un fan, yo le quiero decir algo. De que va a llegar un día en que el Señor vuelve. Agárrese de la silla rápido, agárrese de la silla ahí, porque esto es fuerte. Y ese día que llegue el Señor, Él no puede esperar, porque ya pasó tu tiempo y mi tiempo de convertirnos de un fan a un seguidor que ama realmente a Jesús. Eso quiere decir que Cristo viene pronto. Y yo puedo estar diciendo nomás, Jesús, Jesús, tan bonito Jesús, tan bonito Jesús, tan bonito Jesús. No es suficiente. Necesitas detener tu vida, poner punto aparte, entregarle el lápiz a tu Dios y con la letra celestial empiece a escribir la nueva vida en ti. ¿Sabes cómo se llama eso? Un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Eso es lo que pasa. Ahora, escuche esto. Cuando tienes un encuentro verdadero con Jesús, Él te recogerá de donde estás para llevarte donde Él quiere que vayas. Escucha esto, cuando tienes un encuentro con Jesús, Él te recogerá donde estés para llevarte donde Él quiere que vayas. ¿Sabes qué? Eso pasa solamente no con estos. Tan bonito Jesús, yo creo, ay sí. No. Nicodemo creía que Jesús venía de Dios, pero no era suficiente. Nicodemo le dijo, lo que tú haces es de Dios, pero no es suficiente. Nicodemo le dijo, Rabí, le dijo, tú eres la superestrella, pero no es suficiente. Necesito humillarme. Necesito soltarme. Necesito entender que necesito al Rey. Y cuando eso pasa, en la humillación Él me levanta y empieza a construir algo poderoso en mi vida y empieza a construir una nueva vida para
para los que tienen fe en Él. Ahora, ¿por qué llega este regalo? ¿Por qué llega este regalo? Porque es un regalo gratuito del Señor. Miren lo que dice el versículo 5. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo: sí tengo que nacer de nuevo. No hay otro camino. Está diciendo: no hay la puerta de atrás, no hay la puerta de preferencias. Un día un amigo que tengo aquí sentado en la primera banca me llevó a ver los astros. Pero con todos los juguetes. Yo no me imaginaba que yo estaba ahí. Con todísimos. Apenas entramos había un buffet y unos camarones que me daba hasta pena agarrarlos. Me sentaron exactamente detrás de donde está el bateador. Era el mejor puesto de los puestos, con los mejores privilegios. Me entraron por la puerta elegante, no por la puerta donde todo el mundo va a ver qué lleva ahí. No, por una puerta lo más de buena. No tuve que pagar el parking de $50. No por mí, por él. No tuve que pagar. Él me llevó. Pero a pesar de que él me llevó y yo fui, los dos solamente fuimos ¿qué? Espectadores. Nos sentamos. Y la boleta costaba como 300 y pico por cada uno. Yo nomás hacía la cuenta y decía: no era que la puedo vender acá afuera. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque a pesar de eso, entramos por la puerta especial. No estábamos en el juego. Mis queridos hermanos, no hay puerta especial que no sea la llave del Señor Jesucristo, que abra la puerta de la eternidad para cada uno de nosotros. Y está el tercer elemento. Y el tercer elemento dice lo siguiente: empieza una nueva vida. Cuando empieza una nueva vida, me permite descubrir el reino de los cielos. Escucha el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir, estoy por afuerita. El que no naciere de agua y de espíritu. Déjeme aclarar una cosa: algunas personas creen que el agua es el bautismo. No, cuando tú estudias toda la escritura es imposible que el agua sea el bautismo, porque el bautismo, escuche esto, es una acción que yo hago y no puede ser el bautismo, porque si es una acción que yo hago, me estoy ganando una salvación. Por consiguiente, queda por fuera. ¿Lo comprende? Cuando yo saco un versículo fuera de todo el mensaje central, digo: necesito el bautismo para salvarme. No necesitas el bautismo para salvarme. Yo me bautizo porque yo creo que el Señor me pidió que haga una marca en mi corazón que quede para el resto de mi vida. Eso es diferente. Cuando dice en agua y en espíritu, para los judíos el agua representaba la limpieza, la purificación. Eso representaba para los judíos. Entonces, wow, esa agua que limpia el corazón. Esa agua que limpia el corazón. Y después dice por el Espíritu, ese Espíritu del Señor que viene y toma control de mi vida. Y eso es lo que me trae a mí la llave que para muchos está perdida. ¿Qué me trae esa nueva vida? Me trae una nueva manera de pensar. El Señor interviene en mí. Me permite descubrir al Padre Celestial. Lo conozco de cerca. Me da una nueva ciudadanía. Ya no soy cualquier ciudadano, soy ciudadano del cielo. Me regala una vida de calidad. El Señor dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida que no termina es una vida eterna. Y me ofrece una vida que nunca, pero nunca termina. Yo tengo que dejar de quererme salvar por mí mismo. Y tengo que dejar que el Señor vaya y me tome a mí. Y me tengo que entregar a Él. Y ahí pasa un nuevo nacimiento. Déjame terminar con esto. De pronto tú
estás como yo. Yo nací en un hogar religioso bueno, porque no quiere decir que lo religioso es malo. Es un religioso bonito. Mis papás y mi mamá hicieron la tarea muy bien. Gracias por eso. Tienen 10. Me pueden invitar a almorzar hoy si quieren. Yo tengo que invitarlos a almorzar. Muy buena tarea hicieron. Me enseñaron textos de la Escritura, me llevaron a la iglesia. Me amaron de una manera increíble. Pero yo era un religioso. Escuche, era un religioso. Pero un día descubrí que siendo un religioso no podía caminar con el Señor. Iba todos los domingos a la iglesia por la mañana y por la tarde. Muchos de los miércoles iba a la iglesia. Asistía al programa de los embajadores del rey. Iba a todos los campamentos. Pero a pesar de eso, yo era un religioso. Pero un día estando sentado en la parte derecha del templo de la iglesia, mientras mi padre predicaba, el Señor empezó a tratar conmigo. Con el buen muchacho. Me portaba mal bastantico, pero era bueno. Religioso. Y empecé a entender que ser religioso no era suficiente. Que había nacido con una religión increíble y que mi papá y mi mamá habían hecho todo lo posible. Porque yo conociera al Señor, pero había algo que yo tenía que hacer. Ese día, mientras mi padre hacía la invitación y decía: necesitas recibir a Jesús, yo empecé a sentir algo en mí. Y empecé a sentir algo en mí. Y cuando él hizo la invitación, yo me paré y empecé a caminar por el templo. Y llegué hasta el frente. ¿Sabes qué estaba pasando en mi vida? En mi buena vida, en mi vida de religioso, le estaba poniendo un punto aparte a la religión. Y estaba saltando de aquí a acá. Me bajé de la tribuna al plato de bateo. ¿Lo comprende? Lancen la bola, que estoy con el poder del Señor. Ay, ay, ay. Estaba pasando en ese momento un nuevo nacimiento en mi vida. Miren lo interesante, no me dio pena quien estuviera ahí. Yo me paré. No me importaron los amigos, no me importó nadie. Era Dios tratando conmigo. Era religioso, extraordinaria la religión de mis padres, pero ahora era mi tiempo de tener un tiempo íntimo con el Señor. Esta pregunta es para ti. Hay alguien que está sintiendo en esta silla, ahí donde estás sentado, un encuentro con Jesús. Y eres bueno, o eres buena. Y te gusta Jesús. Pero yo te quiero decir de que a mí también me gustaba, pero un día tuve la fortaleza de levantarme de este lado y pasarme para acá. Y he vivido una vida difícil, he fallado al Señor cantidad de veces, pero he visto la misericordia de Dios sacándome y sosteniéndome y levantándome y formándome y empujándome y trayéndome una paz que nadie más me podría dar. He podido descubrir el reino de Dios por una decisión que tomé un día. Esto viene para ti. Hay alguien hoy que el Señor está tratando. Posiblemente es en tu casa, posiblemente es aquí, pero el Señor está tratando contigo hoy. ¿Te atreverías a decirle: hoy le pongo punto aparte a una bonita religión?
Y empiezo a que la mano divina de mi maestro empiece a escribir la historia de mi vida, que pase a mi familia y a mis hijos. ¿Quieres cerrar tus ojitos? Ponte en pie. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Si esa es tu oración hoy, si el Señor está tratando contigo, mientras todos los demás cierran sus ojitos ahí donde están. Posiblemente has tenido muchísimos éxitos en la vida. ¡Wow! Pero hay algo que te llenará de la paz y te dará la vida eterna. Y eso no consiste en que vengas a Champion Forest o vayas a otra iglesia. Eso consiste en que el Rey de Reyes reine en lo profundo de tu corazón. Si hay alguien que siente que hoy es ese día, yo te invito a que levantes tu mano ahí donde estás. Atrévete a levantarla ahí donde estás, porque es el mismo Señor. Dios te bendiga. Hay alguien más. Dios te bendiga. Hay alguien más. Dios te bendiga. Hay alguien más. Es el Señor tocando tu vida. Yo le doy gracias al Señor porque no me quedé sentado ese día, porque de ahí en adelante descubrí la grandeza de ese alguien más. Dios te guarde. Dios te bendiga. Mira lo que te dice el Señor en este momento. No estás cambiando de religión, estás declarando con tu boca que Dios es tu Señor. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que sales por esa puerta y Él se va contigo. No quiere decir que te la tienes que pasar aquí todo el tiempo. Si vienes, gloria a Dios, vas a crecer. Pero significa que sales por esa puerta y la misma presencia del Señor. Te tengo otra buena noticia. No tienes que pagar nada, porque Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Ya todo está pagado. Amén. Si hay alguien más, mientras cantamos, yo le voy a invitar a esas personas que se atrevan en este momento a salir de su puesto y venir hasta acá, diciendo: hoy pongo punto aparte y quiero que la mano divina del Padre empiece a escribir. Anímate a salir y vamos a cantarle al Señor. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.